Buenos días a todos, buenos días a todas. Yo muy contento de estar con ustedes, de compartir esta pequeña reflexión que no quiere ser un acto académico, pues, de las más grandes alturas, pero que quiere ser un compartir de la experiencia de fe, de la lectura, del estudio también de la Sagrada Escritura que uno va haciendo permanentemente. Quiero compartir esta reflexión de este día y gracias a ustedes por regalarme esta oportunidad para este ejercicio de formación. Yo quiero entrar en este ejercicio de reflexión eh, que se establece o se ancla en este tiempo de Pascua en la experiencia de la alegría. La alegría es una de las categorías precisas, claras, que identifican la teología de San Pablo. Uno a Pablo con frecuencia como que lo estandariza, lo mete dentro de unas categorías absolutamente elevadas por lo que significa la gracia, por lo que significa la justificación, todo esto. Pero hay una categoría muy bella que es la categoría de la alegría cristiana. Yo en la reflexión del mes pasado leí el texto de 2 Corintios, el capítulo primero, los versículos del 3 al 11, en donde él habla del Dios de toda consolación. Y esa categoría de la consolación es una categoría que se refiere ni más ni menos que a la alegría. Voy a comenzar leyendo el texto, estos versos de la carta, la primera carta de Pablo a los Corintios. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias, Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, dice San Pablo, si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, lo somos para su consuelo, que les hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Es firme nuestra esperanza respecto de ustedes, pues sabemos que como son solidarios con nosotros en los sufrimientos, así lo serán también en la consolación. Pues no queremos que lo ignoren, hermanos. La tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo por encima de nuestras fuerzas, hasta tal punto que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pues hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró de tan mortal peligro y nos librará en él. En él esperamos que nos seguirá librando, si colaboran también ustedes con la oración en favor de nosotros, para que la gracia obtenida por intervención de muchos sea por muchos agradecida en nuestro nombre. Este texto
que vale la pena repasarlo porque es un cántico a la misericordia y a la consolación del Señor en época de tribulación. Este texto tiene que ser para nosotros muy a propósito de estas reflexiones que quieren dar pautas o pistas claves para la vida cristiana desde las cartas de San Pablo. Tiene que ser para nosotros una exhortación a vivir en la alegría cristiana. Es que a mí se me antoja que los cristianos a veces nos dejamos llevar por las vicisitudes, por las dificultades y perdemos el gozo y la alegría del Evangelio. Y vivimos a veces en unas amarguras que son un antitestimonio realmente. No creemos en la consolación del Señor, en la presencia en nosotros del Espíritu Santo, el Paracletos, que es el espíritu del consuelo. Y entonces vivimos de una manera bastante negativa en el mundo. Déjenme que les cuente una experiencia que me ha robado un poco la paz en estos días. Perdónenme si me refiero a algo que es tan personal, pero está inscrito esto en mi ministerio, en mi trabajo, y ¿por qué no contarlo con ustedes, contárselo a ustedes? Me llega una, una carta desafortunadamente anónima, que es tan feo eso, ¿no? Porque un anónimo ya es una persona de, no sé, me parece como de mala fe, que no es capaz de poner su nombre, y entonces se escuda en el anonimato para hacer acusaciones o lo que sea. Entonces le toca a uno lidiar con no se sabe quién. Me llega una carta anónima, ya hablando con el sacerdote, se sabe quién es la persona, de una persona feligrés en una parroquia muy piadosa, esta persona, de misa diaria, de comunión diaria, con unas acusaciones tan malvadas y tan perversas contra el sacerdote. Y digo yo malvadas y digo perversas, pongo los adjetivos porque están así, cargadas de veneno. Y uno dice, ¿qué hay en el corazón de una persona que incrimina a la otra de manera tan aleve? Tiene que haber mucha desazón, mucha tristeza, mucha rabia, mucho odio consigo misma esta persona. ¿Dónde está la alegría, me pregunto yo, la alegría del Espíritu, la alegría de la Pascua? Me llega esta acusación tan terrible contra este sacerdote y a uno le duele mucho. Y me llega justamente en tiempo de Pascua y llega como arrebatándole a uno la paz. San Pablo nos exhorta a la alegría, a creer en Dios, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. Pero claro, esto se queda ahí como una invitación, una exhortación del apóstol, pero no trasciende a la vida. Uno dice, caray, ¿qué hay allí en el fondo? Y la pregunta vale para todos nosotros. A veces estamos
en medio de las circunstancias de este mundo, en una actitud permanente de desconsuelo, de tristeza, de rabia. Miramos mal a los otros, no toleramos, y en estas épocas preelectorales hablamos mal de unos, hablamos mal de los otros, bien de quien nos conviene, mal de quien no nos cae bien, y entonces no somos un signo, no somos un testimonio real de la alegría del Espíritu en nosotros. Este texto que acabo de leer es el Evangelio de Pablo, lo que predica, aún a pesar de la aflicción, de las dificultades, para él la invitación es a la alegría por medio del don del Espíritu Santo. Ahora comenzamos todo este proceso de preparación hacia el Pentecostés. Y los primeros frutos del Espíritu Santo en el corazón de la persona, en el ser de la persona, es la paz, pero también es la alegría. Pablo ha experimentado esa alegría, ese don del Espíritu Santo, y sabe que también aquellos que aceptan la palabra lo experimentarán ese don del Espíritu. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor cuando al recibir la palabra probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones, dice Pablo a los tesalonicenses. Probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. La alegría es un tema importante en el Antiguo Testamento. La base, el fundamento de la alegría es siempre el Señor, Yahvé. Sus promesas que llenan el corazón, su salvación. Ese es el motivo de la alegría. Así Pablo, venido del pueblo judío y conocedor de las Escrituras, afirma: estoy pleno de entusiasmo, sobreabundo de alegría en todas nuestras aflicciones. Fíjense, la alegría en medio de las dificultades, sobreabundo de alegría, de entusiasmo. Pero claro, a la raíz de la fe de Pablo está toda la tradición judía, porque él es un gran judío, proviene del judaísmo y es un hombre conocedor de la ley, es un hombre muy creyente. Él cree en Yahvé, en sus promesas, en su salvación, solo que ahora se le atravesó Jesús en el camino de Damasco y ahora entendió la razón de la alegría, la salvación que le ha sido dada por Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Quiero irme a una invitación muy particular en este día que nos hace el Papa Francisco. El Papa, yo quisiera llamarlo el Papa de la alegría. Cuando uno va viendo el magisterio del Papa, los solos títulos de sus documentos ya hablan de alegría. ¿Sí? La alegría en el amor. Evangelii Gaudium, ¿sí? La alegría del evangelio, la alegría de la evangelización. Así, los textos de él son como un cántico, como una invitación permanente a la alegría. ¿Por qué? No es porque no tuviese una imaginación más allá de esta exhortación. Es porque para el Papa es claro que el cristiano en medio del mundo debe brillar,
debe lucir, debe identificarse por la alegría de su vida. Dice él, voy a tomar unos apartes de esta invitación que es muy paulina. Esto está muy entroncado con la lectura de las cartas de San Pablo que he venido haciendo y que he venido compartiendo con ustedes. Un día, cuando Pedro y Juan subían al templo, este es uno de los textos pascuales, para la oración de la tarde, a las 3 de la tarde, acababan de dejar allí un tullido de nacimiento. ¿Recuerdan ese texto hace unos días, no? Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, una de las puertas del templo, y él allí pedía limosna a los que entraban en el templo. Es un texto de hace unos días. Pedro y Juan iban entrando al templo y el hombre les pide una limosna. Pedro con Juan a su lado miran, fijan en él la mirada. Ese tema de la mirada es es clave porque allí hay un reconocimiento de la persona. Fijar la mirada, no evadir, es mirar a los ojos. Es más, Simón Pedro le dice al tullido, míranos, míranos. El hombre los mira a ellos y espera recibir una limosna, pero Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Señor, en nombre del Mesías, Jesús, el Nazareno, camina. Lo toma de la mano derecha, lo levanta, inmediatamente cobran fuerza sus tobillos y sus pies y de un salto se pone en pie y comienza a caminar. Luego entra caminando con ellos en el recinto del templo y más que caminando, saltando y alabando a Dios. Saltando y alabando a Dios, uno ve o percibe en esta escena la alegría desbordante de este hombre que se ha recuperado. Salta, es decir, alaba a Dios con su cuerpo. Y todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa y todos quedan sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. Ese texto de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 3, versículos del 1 al 10, es paradigmático de la alegría que debe caracterizar la experiencia de la obra de Dios en la persona. En esos días en Jerusalén, estoy hablando allá de los primeros momentos en que la iglesia comienza a extenderse, el evangelio comienza a predicarse. Esto es apenas posterior al Pentecostés. La gente albergaba muchos sentimientos, miedo, asombro, duda. En aquellos días, como el tullido curado no se soltaba de Pedro y Juan, toda la gente estaba presa de estupor, dice el texto de Hechos de los Apóstoles. Hay un ambiente que no es tranquilo. Sucedían cosas que ellos no entendían. El Señor había estado con sus discípulos. Ellos sabían que ya había resucitado. Pedro lo sabía porque había hablado con él esa mañana. Los dos que habían regresado de Emaús lo sabían porque se habían sentado con él a la mesa, lo habían escuchado hablarles y desglosarle las escrituras por el camino. Habían regresado de Emaús
Ellos, sobresaltados y asustados, vuelven a Jerusalén a contarles: nos hemos encontrado al Señor. Ha partido para nosotros el pan. Han tenido distintas experiencias. El Señor se ha aparecido en el cenáculo. Ellos están con las puertas cerradas. Él se ha aparecido. Les muestra las heridas. Llama a Tomás, le dice: aquí están mis manos, aquí está mi costado, tócame. Hay una serie de eventos que producen estupor, eventos que no tienen explicación. Ese día, Jesús, uno de esos días, se les aparece allá a la orilla del lago. Ellos están en la pesca, no encuentran, no han pescado nada. El Señor se les acerca, les dice: lancen la red a la derecha, y pescan. Salen a la playa, arrastra a Simón la red con una cantidad de peces. Él les prepara el desayuno allí cuando está amaneciendo. Los alimenta. El Señor se lleva a Simón Pedro a solas, habla con él. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me quieres? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Ha habido una serie de experiencias con el Señor que no tienen explicación. Uno aquí lo cuenta como algo, un dato histórico, y así lo asume, pero esto no es tan fácil. Allá en medio, en el corazón, hay turbación, hay preocupación. La gente tenía miedo, estaban turbados, creían ver un fantasma. Él les dice: ¿por qué se asustan? ¿Por qué se turban? ¿Por qué albergan dudas en su corazón? Miren mis manos, miren mis pies, les muestra las llagas. Ese tesoro que Jesús llevó al cielo para mostrarle al Padre es como mostrando esas llagas, como intercede por nosotros. Este es el trofeo. Le dice a ellos: tóquenme, miren, un fantasma no tiene carne ni huesos. Y luego una frase que da mucho consuelo, y por eso este pasaje del Evangelio es uno de mis pasajes, un pasaje favorito. Dice: no acababan de creérselo a causa de la alegría. Era tal la alegría que no acababan de creer aquello que estaban viendo. Estaban llenos de asombro. La alegría, fíjense esto, mis amigos y amigas, la alegría les impide creer. No acababan de creérselo a causa de la alegría. Está escrito en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 41. Era tanta la alegría que se decían: esto no puede ser cierto. Esta alegría no es real, es demasiada alegría. Y esto les impedía, permítanme decirlo así, les impedía creer. Estaban desbordados de alegría, paralizados por la alegría. Y la alegría es uno de esos deseos que Pablo envía a los suyos en Roma, a su comunidad en Roma. El Dios de la esperanza los colme de alegría. Llenar de alegría, desbordar de alegría, es la experiencia del consuelo más alto, cuando el Señor nos hace comprender
que esto es diferente a ser alegre, a ser positivo, a ser brillante. Esa no es la alegría, esa que venden los animadores de los grupos, que venden positivismo. No, es la alegría de la Pascua. Esa que no está en el corazón seguramente de aquella persona de quien les hablaba hace un momento, hablaba tan malamente de su pastor, de su sacerdote. El Señor nos hace comprender que la alegría es una alegría que brota de saber que el Señor que murió está resucitado, presente en medio de nosotros. Y que esa presencia es una presencia salvífica. Por esto Pablo les desea a los romanos que el Dios de la esperanza los colme de alegría. Esa palabra, esa expresión, llenar de alegría, se repite muchas veces en las cartas de Pablo. Por ejemplo, cuando lo que sucede en la prisión, Pablo salva la vida de un carcelero que estaba a punto de suicidarse porque se habían abierto las puertas con un terremoto y luego recuerdan que el cuidador allá, de la cárcel, quiso matarse y él le dice, tranquilo, le anuncia el evangelio, lo bautiza y el carcelero, dice el texto bíblico en los Hechos, capítulo 16, se regocijó de haber creído, es decir, se llenó de regocijo, de alegría en la experiencia de haber creído. Lo mismo sucede con recordemos a un eunuco que era un dignatario de la reina Candace. Recordemos cuando Felipe se acerca y el espíritu como que lo empuja hacia el carruaje donde va aquel personaje que va leyendo, el profeta. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él le dice, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces, él se sube al carro y se va anunciándole el evangelio. Y cuando encuentran agua, el eunuco le pide a Felipe que lo bautice. Miren, aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad en que me bautice? Él lo bautiza, Felipe desaparece y aquel hombre sigue su camino gozoso. La experiencia de la vida del Señor en él produce como primera reacción, como primer fruto, la alegría. Lo mismo sucede el día de la ascensión. Los discípulos regresan a Jerusalén, dice el texto de Lucas, en el capítulo 24, con grande gozo. Mire, él se va y los discípulos, en lugar de quedarse sumidos en la tristeza, se devuelven a Jerusalén con grande gozo. Es la plenitud del consuelo, la plenitud de la presencia del Señor. Y eso se lo dice Pablo a los Gálatas. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Capítulo 5, versículo 22. No es la consecuencia de emociones que estallan por algo maravilloso. No. La alegría cristiana, como nos la presenta San Pablo, es más. Esta alegría es la que nos llena cuando el Espíritu Santo está presente en nosotros. Sin el Espíritu no se puede tener esta alegría.
recibir la alegría del Espíritu es realmente, y así nos lo enseña San Pablo, una gracia. Estamos en tiempo de Pascua, y estamos transitando hacia el culmen de la Pascua, que es el Pentecostés. Allí se cierra ya este tiempo pascual. Y el corazón se dispone, nosotros clamamos, nosotros ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, y entonces vamos rezando, vamos clamando, vamos pidiendo el don del Espíritu. Y esa presencia tiene que traducirse en alegría. Miremos un poco la vida. Miremos un poco cómo es nuestra existencia en el presente, en este momento. A veces como lo decía hace un momento, nuestra vida es bastante apesadumbrada, bastante pálida. Cargamos bastantes sentimientos negativos en nuestra vida, como si el espíritu hubiese huido de nuestro ser. Entonces mascullamos pestes, odiamos, nos quejamos de todo. En los últimos párrafos de la exhortación apostólica post-sinodal Evangelii Nunciandi de Pablo VI, los números 79 al 80, cuando habla él de cristianos alegres, evangelizadores alegres, no de aquellos que siempre viven decaídos. Valdría la pena recordar estos números 79 al 80, eso se encuentra así en la internet, Evangelii Nunciandi, leerlos y ver la manera como el Papa habla de los cristianos alegres, de los evangelizadores alegres, no de aquellos que siempre viven decaídos. Hoy es un hermoso día para leer ese texto, llenos de alegría. Esto es lo que la Biblia nos dice. No acababan de creérselo a causa de la alegría. Era tanta la alegría que no creían. Hay un pasaje del libro de Nehemías, profeta Nehemías, que puede ayudarnos hoy en esta reflexión sobre la alegría. Fíjense que me salgo un poco de las líneas que siempre sigo de San Pablo para que profundicemos desde distintas orillas sobre esta categoría de la alegría. Nehemías. Recordemos que cuando regresa el pueblo a Jerusalén, cuando regresan de la deportación de Babilonia, ellos comienzan la reconstrucción del templo. Están acompañados por Esdras y por Nehemías. Esto forma parte de la historia. Este es el acervo del pueblo judío, pero es acervo nuestro, ¿no? Allí están ellos hurgando unas paredes de esas viejas que habían quedado cuando quemaron el templo en la época de la invasión. Estaban seguramente tumbando aquellas paredes viejas y en una de esas paredes encontraron el libro de la ley. Por allí alguien, algún escriba, lo había escondido, y ese hallazgo fue definitivamente un motivo de mucho gozo para el pueblo. Se descubrió nuevamente porque
Ellos sabían la ley de memoria, pero no tenían el libro de la ley. Ellos habían sido llevados al exilio, pero ellos no tenían el libro de la ley. Ellos llevaban la ley en la memoria y la conservaron en la memoria, pero cuando ellos llegan y encuentran aquel rollo allá guardado, metido en una pared, escondido, hay una gran celebración y todo el pueblo se reúne para escuchar al sacerdote Esdras que leía el libro de la ley, y lo van leyendo, todo el pueblo conmovido lloraba de alegría porque habían encontrado el libro de la ley y lloraban. Era un llanto alegre. Al final, cuando el sacerdote Esdras termina, Nehemías le dice al pueblo: estén tranquilos, no lloren, conserven la alegría, porque la alegría en el Señor es su fortaleza. Miren, la fortaleza no son los ejércitos. La fortaleza no son los bienes, los bienes materiales, la economía. La fortaleza no es ni siquiera la salud física. La alegría es la fuerza del Señor en el pueblo, la fuerza del Señor en la persona. La palabra de Nehemías nos ayudará hoy. La gran fuerza que tenemos para transformar, para predicar el evangelio, para seguir adelante como testigos de la vida, es la alegría del Señor, que es fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo no? Hoy, ya en esta casi ya cuarta semana del tiempo de Pascua, le pedimos al Señor nos envíe su Espíritu, y con el Espíritu nos envíe el don de la alegría. Así que la alegría está íntimamente ligada con la esperanza en la experiencia espiritual paulina. En todo caso, conviene recordar que la experiencia del camino de Damasco se va decantando como una experiencia sobreabundante del amor de Dios en su Hijo Jesucristo por Pablo. Pablo sí que vive, experimenta el amor de Dios dado en su Hijo Jesucristo. Y ese es, en últimas, el más grande motivo de su alegría, a la cual él invita a todos, a los romanos, a los filipenses, a los colosenses, a los corintios, etc. Entonces, voy a cerrar aquí esta pequeña alocución sobre la alegría, un poco saliéndome de las líneas de Pablo, pero quiero hacerlo como una exhortación y una invitación a estar alegres, que no es a ser positivos. Eso del positivismo, eso es una categoría, bueno, de managers y cosas así por el estilo. No, aquí se habla es de alegría, pero alegría en la esperanza. Por eso quiero entonces enganchar la esperanza en la experiencia de San Pablo. La esperanza. Pablo tiene motivos sólidos para la alegría. Por una parte está la gracia prometida por Dios desde antiguo, que forma parte de su acervo doctrinal. Pablo, ya siempre lo repito, como judío, conocedor de la ley y de los profetas, él conoce, él sabe, ¿sí? Que el Señor ha prometido su gracia, su presencia, su acción salvífica al pueblo. Él sabe eso, él lo tiene inscrito en su vida, y esto es motivo de esperanza. Por otra parte, está la esperanza de las gracias futuras, de lo que viene, especialmente de la salvación final.
Por esta razón, Pablo habla de la alegría en la esperanza. Fíjense cómo se genera una vinculación estrecha entre alegría y esperanza. A los romanos les dice, alégrense en la esperanza, sean constantes en la aflicción, perseveren en la oración. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12. Nosotros no podemos permanecer en la tristeza como los que no tienen esperanza. Miren lo que dice San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. Está hablando de los muertos. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos acaso que Jesús murió y que resucitó? De la misma manera, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Ese es un motivo de esperanza. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Y cuando hay esa certeza, entonces en el corazón emerge, brota la alegría. Brota la alegría. ¿Ven? La alegría está perfectamente vinculada con la esperanza. En efecto, nosotros tenemos la esperanza de la salvación que Dios nos da en Jesucristo. Así que esto que San Pablo le dice a sus comunidades, pues es para nosotros una fuente de certeza y una exhortación permanente a esperar, a creer esperando y a hacerlo de manera alegre. Le dice así en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5. Nosotros, en cambio, por ser del día, ¿sí? No de las tinieblas, no de la noche, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino a que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús nuestro Señor. Revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Miren las tres virtudes teologales ahí puestas: fe, amor, esperanza. El cristiano utiliza aquí San Pablo una metáfora muy interesante. Es como un soldado de esos romanos con toda su vestidura, con toda su armadura, si se quiere llamar así, revestidos de fe, del amor, como de una coraza. Y el casco es la esperanza de la salvación. Entonces, revestirse de estas virtudes hace de la persona una persona segura, porque se reviste de la salvación del Señor, y esto es motivo de alegría. Nuestra esperanza, entonces, es en Cristo Jesús. Cual renuevo en una raíz surgirá un descendiente de Jesé y se levantará para guiar las naciones. En él pondrán sus esperanzas, dice San Pablo en la carta a los romanos. ¿Cuál es la razón de nuestra esperanza? La razón de nuestra esperanza es la salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Recordamos ante Dios nuestro Padre su fe que produce frutos, su amor que sabe actuar, su esperanza de Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima, dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Me encantan estos textos porque van sacando permanentemente
van trayendo permanentemente las virtudes teologales. Todas están perfectamente entrelazadas. Tenemos, sí, la esperanza de la justificación final en el Espíritu por medio de la fe. Así dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 5. Ustedes que se ganan méritos con la observancia de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. El autor de la esperanza, lo mismo que de la gracia, es Dios Padre. Él es el Dios de la esperanza. Es por esto que rebosamos de alegría. Miren cómo dice Pablo a los romanos: que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta bendición de Pablo nos ayuda a comprender la espiritualidad suya, especialmente porque hemos tratado la comprensión paulina de Dios. Recordemos al principio de estas reflexiones en torno a San Pablo, a sus cartas, uno de los primeros puntos que desarrollamos después que hablamos de la cronología de Pablo fue la comprensión paulina de Dios. Más adelante vamos a entrar en la comprensión de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para Pablo? Pero bueno, pues a esto tenemos que darle curso en su momento. Para Pablo, en su comprensión de Dios, hay un solo Dios, el Padre y Dios de la esperanza. Así lo llama. Porque Él es aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Eso lo dice Pablo una y otra vez. En la comprensión paulina de Dios, Él es el que resucita a Jesús de entre los muertos y nos resucitará también con su Hijo. Esa es la fuente de la esperanza. Y si esperamos, entonces, y esperamos de esta manera, entonces nuestra vida se desarrolla en un ambiente, en un estado permanente de alegría, porque nuestra vida no desemboca en un sinsentido, no desemboca en un abismo, no desemboca ante una pared blanca infinita. No, nuestra esperanza está en que el Señor ha resucitado a su Hijo de entre los muertos y nos resucitará con Él. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es nuestro Padre. Él envió su Hijo para que nos rescatara y recibiéramos la adopción de hijos. Él, Dios, nos ha predestinado a ser conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Como prueba de esto, envió el Espíritu Santo en nuestros corazones con el que gritamos, Abba. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así nos ha perdonado, nos ha salvado y nos ha justificado. Todo esto es don de la gracia de Dios, absolutamente gratuita. Absolutamente gratuita. Así, esas son las expresiones claras
las expresiones precisas de San Pablo. Dios ha hecho todo esto, ¿por qué? Porque nos ama y nada de lo que ha sido creado podrá separarnos más de su amor. Esto lo decíamos hace un par de meses. Nada nos puede separar de su amor. Amor que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Por esta razón tenemos motivos para estar alegres siempre, para agradecer a Dios incesantemente en la oración y para esperar continuamente en la resurrección y en la salvación final. Este era el Evangelio de Pablo. Esta era su fe y esta era la base de su espiritualidad. Entonces, para cerrar la reflexión de este día y para que nos dispongamos a la reflexión próxima, Dios mediante, en donde comenzaremos a introducirnos en la comprensión paulina de Jesús, en donde veremos si Dios es aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Comenzaremos a entender a Jesús en la comprensión paulina como aquel que fue resucitado de entre los muertos. Eso será para la próxima reflexión. Pero para que vayamos cerrando esta, la de este día, es claro que una clave que nos da San Pablo, que no se la inventa él, sino es su experiencia, y es una clave que brota del Evangelio, es que si tú eres creyente, si tú sigues a la persona de Jesucristo, si por el bautismo has sido injertado en su muerte y en su resurrección, no queda otra que vivir en la alegría y en el gozo de saber que nuestra vida, anclada en la persona de Jesucristo, tiene como telos, como teleología, como punto de arribo, como punto de llegada, la vida eterna. Entonces no puede uno ir por ahí, por el mundo, mascullando y odiando y pateando las cosas, porque ese no es el estilo del creyente. El estilo del creyente es alegre y la alegría se funda en la esperanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Como era en el siempre, por principio, los siglos ahora de y los siempre, siglos. Amén. por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias.